¿Qué tal, mis hermanos? Es una bendición poder bendecir sus vidas en este momento tan especial donde queremos traer una palabra de parte de Dios para usted y su familia. Quiero invitarte a que compartas esta transmisión con todos. Comparte la transmisión con todos para que muchos puedan ser bendecidos, para que muchos puedan ser impactados, para que muchos puedan ser avivados por el poder de Dios. En esta hora tan hermosa donde el Espíritu Santo se está moviendo, quiero invitarte a ti para que compartas esta transmisión para que otros sean bendecidos y el fuego del Espíritu Santo pueda arder en sus corazones. He estado orando a Dios y mientras he estado orando a Dios he sido visitado por Él. Y hay una palabra que ha estado golpeando mi vida, golpeando mi ser. Y me ha despertado de una manera muy fuerte. Que quiero impartirla con todo este pueblo de Dios que se va a conectar en diferentes partes del mundo. Y aquellos que van a ver esto por la internet. En Efesios, en el capítulo 5, en el verso 14, la Biblia aclara algo tan impresionante que te lo quiero revelar a ti. Pero antes de esto quiero orar al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de la noche yo te presento a ti, a cada persona, Señor, que se ha conectado, Señor amado, para ser bendecido con esta palabra. Te pido que el poder del Espíritu Santo pueda fluir y que toda obra del diablo que quiera distraer a la iglesia, Señor, sea destruido en el nombre poderoso de Jesús. Y de día declaramos el poder del Espíritu Santo fluir y las palabras que salgan de mi boca puedan traspasar los corazones de mis hermanos, Señor. Estaré hablando el tema acerca del peligro de la iglesia que duerme. Efesios 5:14 dice esto. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levanta de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, escuche bien, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esto es una de las aclaraciones más poderosas que el apóstol Pablo hace en Efesios. Pablo le dice a los efesios de que despierten, pero no solo dice que despierten, sino también dice que se levanten de entre los muertos. Parece de que aquí Dios me revela una iglesia que duerme y una iglesia que está muerta. Escuche esto. La muerte y el sueño tienen lo mismo, porque la gente está inconsciente. Cuando una persona duerme, está inconsciente de lo que hace. Cuando una persona muere, está muerta, no tiene vida. Y esto es impresionante porque me doy cuenta hoy en día que la necesidad del mundo, de una nación que está en crisis, es una iglesia que esté despierta y una iglesia que esté viva. Y parece de que Dios en este tiempo está llamándole a una iglesia que se despierte, a una iglesia que esté viva en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo de que no nos embriaguemos con vino. El vino no solo representa el guaro o el alcohol, el vino está representando
enfrentando cualquier cosa que pueda llenar nuestra copa, que pueda afectar el designio de Dios en nosotros. El vino representa el mundo, el vino representa aquello que nosotros le dedicamos más tiempo, pero Pablo dice, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Parece de que cuando somos llenos, parece de que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos despiertos, estamos avivados, ardemos en el poder del Espíritu. Las manifestaciones de Dios son visibles, las manifestaciones de Dios son evidentes. Dios levanta paralíticos, Dios resucita muertos, Dios sana enfermos, Dios quita la lepra del leproso, Dios restaura al caído, Dios levanta aquel vil y aquel hombre que está en los podredumbres y en el fango, porque ese es el Dios a quien nosotros alabamos. Pero hoy en día me he dado cuenta de que la iglesia ha estado durmiendo por mucho tiempo, y la gente dice, la iglesia es un gigante, pero un gigante que está dormido. Y a mí me impacta una aclaración del mismo Dios en Apocalipsis capítulo 3, si no me equivoco, es un mensaje que Dios le envía a la iglesia de Sardis. Voy a leértelo aquí para que tú mires. Y esto es impresionante lo que Dios dice a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Wow, eso es poderoso. Parece de que esta iglesia tenía un nombrecito de que vivía, pero Dios en el cielo sabía de que estaba muerta, de que era una iglesia desventurada. Hoy en día la iglesia sustituyó lo sobrenatural por las emociones almáticas. Hoy en día la iglesia vive una vida divertida y en libertinaje, cuando Dios quiere manifestar el poder de su espíritu en cada uno de ellos. Hoy la iglesia piensa que el avivamiento está en unos coros de júbilo, o que el avivamiento está en un gran mover de danzas y de gritos. No, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, la moral de un hombre cambia, la moral de una ciudad cambia. Los bares y las cantinas se cierran, los prostíbulos se cierran, los homosexuales son libres. Parece de que los brujos y los hechiceros reconocen al Dios de los cielos y poderoso, cuando el poder de Dios se está manifestando en una iglesia viva, en una iglesia que está viviendo en el poder de la manifestación del Espíritu. Algo empieza a suceder, algo empieza a mirarse. La gente no habla un lenguaje místico, la gente habla un lenguaje celestial. La gente habla, escúchame bien, de la revelación del Espíritu, y la gente manifiesta lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu. La iglesia que duerme, es muy peligroso que una iglesia duerma. ¿Por qué? Jesús cuenta una parábola que mientras, escucha bien, mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró la cizaña. La cizaña puede ser, todo aquello que pueda alejarte de Dios. La cizaña puede ser aquello que te va a destruir cuando tú no te das cuenta. Y parece de que hoy en día la iglesia está durmiendo. ¿Por qué detecto eso? A mí me llama gente de Argentina, de Colombia, de Panamá, de Estados Unidos, de Nicaragua, de muchos lugares, diciéndome, yo me congrego en la iglesia, pero tengo mucho tiempo de que no puedo ni orar, me da sueño a leer la Biblia, tengo tiempo de que no ayuno. La iglesia está dormida. Aunque la gente grite, aunque la gente dance, aunque la gente patalee, hay una obra de la carne y una manifestación de las emociones. Pero cuando el poder del Espíritu está en un hombre, el poder de Dios se manifiesta. Porque cuando Pedro y Juan caminaban a la hora nona de la oración allá en el templo La Hermosa, en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan no tenían plata ni oro, pero tenían el poder de Dios en ellos. Y le dijeron al paralítico, levántate y anda. Porque la iglesia que está despierta, despierta la manifestación de Dios en un pueblo que está muerto y en un pueblo que está dormido. Isaías 52 también hace una aclaración muy poderosa, muy poderosa. Si usted tiene Biblia, por favor, vaya conmigo. Mire lo que dice aquí el Señor. El Señor confronta al pueblo. En Isaías 52, si no me equivoco, el Señor confronta al pueblo
y lo confronta de una manera muy fuerte. Mira lo que dice. Dice: despierta, despierta y vístete de poder. Wow. Despierta, despiértate y vístete de poder. En otras palabras, quiere decir de que hay un pueblo dormido, pero cuando hay un poder que se ha dado a una iglesia que todavía no lo ha entendido. Dios nos está invitando a que despertemos. Y ya te voy a hablar porque es peligroso cuando una iglesia duerme. Dios está llamando a la iglesia a que despierte. Tenemos líderes muertos espiritualmente, tenemos pastores que no oran, que no tienen una revelación, que ya no tienen visión, pastores hoy en día castrados en sus propios potenciales. Hoy tenemos gente que verdaderamente no sabe cuál es el designio de Dios para su vida. Tenemos gente que fueron llamados para ser profetas, predicadores, hombres poderosos en Dios, mujeres poderosas en Dios, pero perdieron el poder del Espíritu y durmieron y están muertos y no saben qué hacer. Aunque se quieren levantar, no pueden levantarse. Aunque se sienten débiles, la debilidad les gana cuando Dios ha prometido darte fuerza como la del búfalo. Aunque hay promesas de Dios para los que están cargados y los que están cansados, aunque hay promesas en Dios que Dios ha prometido suplir todo conforme a sus riquezas en gloria, la gente no se le ha revelado esto. Pablo decía que el sueño o el dormir es como la muerte. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve estar yo en un lugar donde Dios no está? ¿De qué sirve estar yo aparentando algo de lo que yo no soy? Escucha bien, Gálatas 6:3 dice: ay de aquel que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay mucha iglesia creyéndose estar viva como la iglesia de Sardis, pero Dios dice: tú estás muerto. Wow, comparte esto, por favor. Comparte esta transmisión. Dios nos está llamando en este tiempo de que hay un peligro de una iglesia que está durmiendo y de una iglesia que está muerta. La gente dice: ¿por qué no vemos paralíticos caminar? La gente dice: ¿por qué no estamos viviendo las manifestaciones del Espíritu como en el tiempo de la iglesia primitiva? No es porque haya mucho pecado, porque el pecado entró a la tierra desde el momento que Eva y Adán pecaron. Escucha bien eso: pecado ha habido todo el tiempo. El problema es que la iglesia hoy en día es débil en la oración. Y si una iglesia es débil en la oración, es débil en todo. Ningún hombre puede ser más grande que su nivel de oración. Un hombre no se define en su grandeza porque haya escrito muchos libros, porque haya viajado a muchos países. Un hombre no se define en su grandeza por cuánto dinero tenga o por cuán popular sea. Un hombre se define en su grandeza por el nivel de oración que tiene. Escucha bien esto: un hombre se define en su grandeza por cuánto él se humilla delante del Dios de los cielos. Parece de que necesitamos entender de que debemos de traer el reino a esta tierra. Escucha bien, porque el reino de Dios desde los días de Juan el Bautista está sufriendo violencia. Y escúchame bien, la iglesia en este tiempo entró en un tiempo de cuarentena, pero aún en medio de este tiempo de cuarentena, Dios quería levantar a esos guerreros y a esa guerrera. Dios quería despertar a esos hombres que estaban en la cueva de Adulán, heridos, golpeados, endeudados por la vida. Y Dios manda un líder como David para restaurarlo, para sacar lo valiente que había dentro de ellos, para sacar el liderazgo potente que estaba en ellos, para sacar el poder del Espíritu y manifestárselos a ellos en medio de sus enemigos. El peligro de una iglesia que duerme. Mira, aquí Pablo describe algo muy impresionante. Porque mira, Pablo está hablando de que andemos como hijos de luz. Escucha bien. Pablo está hablando en Efesios 5 de que la iglesia tiene que andar como hijos de luz. Pero ¿cómo si yo voy a andar en luz? ¿Cómo voy a estar dormido? Parece de que Pablo cambia su escritura, su conversación o lo que quería revelarle a la iglesia de Éfeso. Parece de que esta iglesia estaba dormida.
Parece de que Pablo les hablaba lenguajes espirituales, pero aún hasta los lenguajes espirituales ellos no los podían entender. Porque si tú lees Efesios capítulo 1, Pablo les empieza a hablar de cosas espirituales, de que fuimos bendecidos, en lugares celestiales. Pablo les empieza a hablar de cosas poderosas, les empieza a hablar de guerra espiritual, según Efesios 6. Pero aquí les está hablando acerca de cómo andar en la luz o cómo ser hijo de luz. Pero mira cuál es el peligro de una iglesia que duerme. En el verso 3, ahí hay un secreto muy fuerte que Pablo describe. Vamos a subir del verso 14 y nos vamos a ir al verso 3. Siempre de Efesios capítulo 5 dice: pero fornicación y todo inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Escucha bien, verso 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Esto es poderoso. Cuando yo leía esto me estoy dando cuenta de que hoy en día la iglesia hay mucha gente cayendo en adulterio, hay muchos hombres y mujeres y jovencitos cayendo en la fornicación, hay mucha gente dentro de las congregaciones que son mal expresados, que dicen malas palabras y boconadas desde la A hasta la Z, y eso es terrible. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo de Cristo que supuestamente está despierto o que está vivo. No, cuando un hombre cambia y cuando un hombre está despierto, un hombre vive con los valores de la eternidad, el hombre vive con las virtudes de la eternidad, el hombre camina como la eternidad quiere que camine, el hombre que vive en una manifestación de luz. Y un hombre que está despierto es un hombre que vive manifestando el reino de Dios, no solo con lo que habla, sino también como camina. Wow, dígame a eso. Mira lo que sigue diciendo Pablo: sino antes bien con acciones de gracias. Cuando la iglesia duerme, la iglesia no da gracia. ¿Cómo sé que un cristiano no ora? Cuando no ora ni por la comida. ¿Cómo sé que un cristiano no ora? Cuando un cristiano no ora por la comida. Se manifiesta. La gente no le da gracia a Dios, más bien la gente cuestiona a Dios. La gente le reclama a Dios. La gente está molesta con Dios, porque ellos quieren que Dios haga lo que ellos quieren que Dios haga, pero ellos no quieren hacer lo que Dios quiere que Dios quiere que hagan. Y eso es terrible, tremendo, porque si hay una necesidad hoy en día es de tener un pueblo que esté despierto. Porque un pueblo que esté despierto, o un hombre y una mujer que esté despierta, es una amenaza para el enemigo. Cuando nosotros dormimos, el enemigo viene y mete la cizaña. Te voy a revelar algo. Mateo 25. Mateo 25 habla de una iglesia. Está hablando de las vírgenes, 10 vírgenes. Pongamos que habla de 10 iglesias. O habla de una iglesia y el 10% representa el 100% de una congregación X. Y dice de que las 10 durmieron, pero las prudentes tenían aceite, pero las insensatas durmieron. Pero escucha bien, pero no tomaron en sí aceite. Ahí no habla, escucha bien, ahí no habla de que las 5, como escucho muchos predicadores hoy en día, que se fueron al baile, que se fueron a la cantina, que volvieron al mundo, que se fueron a fornicar, que se fueron a adulterar, que fueron infieles. No, está hablando de la iglesia. Habla de vírgenes, habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 2 estaban dormidas, pero una estaba dormida en lo natural. Escuche bien. Escucha bien, una estaba dormida en lo natural. ¿Cuál era la que estaba dormida en lo natural? La que estaba dormida en lo natural era la iglesia prudente, porque en el espíritu la iglesia prudente estaba dormida en lo natural, pero en el espíritu estaba despierta y ferviente. Pero las insensatas estaban dormidas en lo natural y también en lo espiritual, porque no tenían aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. El aceite representa la unción que pudre yugo. Entonces eso es poderoso. Cuando el novio viene,
Las prudentes salen corriendo porque tenían vasija, tenían en su vasija aceite y ellas pudieron estar con el novio. Pero cuando las insensatas van donde el novio no las conocía. El novio las echó fuera. Y fue el lloro y el crujir de dientes. Por eso el Señor dice en esa parábola: velad y orad, porque no sabéis, escuche bien, no sabéis el día ni la hora que ha de venir el Hijo del Hombre. Parece de que cuando la iglesia duerme, la iglesia no está consciente de que la venida de Cristo. Y escúchame bien que te voy a decir. Yo siento que dentro de muy poco Abner Muñoz no va a estar aquí. Y ni la iglesia va a estar aquí. Porque yo siento que dentro de muy poco, no sé cuándo va a ser. No sé si van a pasar 10 años, 3 meses, una semana o días. Pero si hay algo que sé, es que Cristo viene. Es que Cristo viene. Pero mira otra vez, ¿cuál es el peligro de una iglesia que duerme? La iglesia debe de estar despierta y velando, porque no sabe cuándo Cristo vendrá. Ahora, Jesús se lleva a sus discípulos al Getsemaní a orar con ellos. Jesús oraba, pero sus discípulos dormían. Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Parece de que la palabra velar es vigilar, ser un atalaya, estar constante, orar sin cesar. Entonces es peligroso cuando una iglesia duerme. Cuando una iglesia duerme, cuando un pueblo está dormido o está muerto espiritualmente, el pueblo cuestiona todo lo que el hombre de Dios habla. El pueblo de Dios está en contra de todo lo que se hace para el reino de Dios, y a todo le ofende, porque cuando alguien está dormido no le interesa lo del reino, le interesa lo que a él le beneficia, le interesa su trabajo, le interesa su negocio, le interesa todo, pero no le interesa lo del reino. Cuando alguien está dormido, la gente no le gusta diezmar, la gente no le gusta ofrendar, la gente no le gusta dar primicia. ¿Por qué? Porque está dormido. No le gusta honrar a los hombres de Dios, no le gusta honrar a los profetas de Dios, no le gusta honrar a los pobres. Escucha bien esto. Pero cuando una iglesia está despierta, la iglesia sin que se lo digan, lo hace. La iglesia sin que le digan, corre a hacerlo. ¿Por qué? Porque entendieron los valores del Espíritu y los valores del reino de Dios. Entonces, esto es poderoso. Necesitamos que la iglesia esté despierta, más despierta que nunca. Necesitamos que la iglesia tenga la espada en su mano. Necesitamos que hombres y mujeres se levanten a pelear por su casa, a pelear por sus hijos, a pelear por sus padres, por sus hermanos, por quien sea, por sus vecinos y por su comunidad. Es tiempo de que estemos más despiertos que nunca. No como Mr. Bean, que se ponía unos fósforos en los ojos y se le quebraban. No, así no se actúa. Usted tiene que estar orando y velando en la oración, despierto en la lectura de la palabra, despierto en el ayuno, despierto en oración constantemente. Porque escúcheme bien, hay muchos cristianos débiles espirituales, hay muchos niños espirituales, niños fluctuantes que están tomando lechita cuando ya deben de comer comida sólida, y ya son grandes personas, como decimos nosotros, viejos o rucos, como sea, que ya deberían de andar pisando serpientes y escorpiones, que deberían de andar arruinando todo plan del diablo. Necesitamos una iglesia avivada, una iglesia ardiendo, una iglesia que manifieste el reino de Dios en este tiempo. Somos hijos de luz, y donde nosotros caminamos, las tinieblas quedan en evidencia, porque la luz es la verdad y las tinieblas es la mentira. Y representamos al Padre de las luces, que es el Dios de los cielos, que envió a su Hijo amado a morir por nosotros, para restaurarnos y redimirnos de la maldición del pecado y hacernos sus siervos en esta tierra, para un día poder estar en la morada del Padre. Aleluya. Es peligroso que una iglesia duerma. Mira lo que dice Pablo aquí. Y sigue diciendo Pablo muchas cosas. Porque sabéis que en esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo o de Dios. Wow. Ningún avaro, ningún fornicario, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Es peligroso cuando la iglesia duerme. Porque cuando la iglesia duerme, se hace sus propios ídolos.
No solo ídolos de barro, porque la gente cree que sus ídolos solo son de barro. Hoy la gente tiene ídolos hasta en las hasta en los predicadores. Idolatran pastores, idolatran predicadores, cuando a quien el único que deben de honrar es al Dios de los cielos. A los hombres de Dios se aman y se respetan, pero a Dios se le honra, se le ama y se le vive en santidad. La gente tiene muchas cosas. Cuando la iglesia está dormida, se manifiesta todo eso. Hay murmuración, hay queja, hay desacuerdo, hay chisme, hay chambre, hay contienda. A mí me da lástima hoy en día cuando voy a muchos lugares donde la profetía de la iglesia supuestamente, ay, es que hablaron de mí y para el culto antes de que la palabra y quiero aclarar todo. O cuando la miembra que está en adulterio, ay, es que es mentira, pero está embarazada y está en adulterio y quiere justificar su pecado. A mí me da lástima las dunderas que se hacen hoy en día, o las estupideces que se hacen hoy en día dentro de la casa de Dios. Si usted cometió pecado, reconozca su pecado y pídale perdón a Dios, porque Dios es un juez justo y Él lo va a perdonar. Pero no trate de andar ocultando o andar mintiendo cuando lo que se sabe que es verdad. Hoy hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios, mucha gente mediocre, gente en el altar, jóvenes en el altar cantando y son grandes adictos a la pornografía, a la masturbación. Hombres y mujeres que viven una vida desastrosa. Y hay un problema porque la iglesia duerme. Porque cuando la iglesia está despierta, se manifiestan los dones del Espíritu. Hay discernimiento de espíritu, hay interpretación de lengua. Escúchame bien, hay don de ciencia, hay profecía. ¿Por qué? Porque todo esto edifica al cuerpo de Cristo. Pero cuando la iglesia duerme, escúchame bien, hay un solo desorden, hay un solo caos. La Biblia dice en Proverbios que el pueblo sin profecía se desenfrena. Parece de que cuando la profecía representa la revelación, entonces cuando no hay revelación de Dios, entonces el pueblo es un desastre, la congregación es un desastre. Entonces es peligroso cuando el hombre y la mujer duermen, o cuando la iglesia está en una crisis terrible espiritual. Necesitamos estar despiertos, necesitamos estar velando. A mí me da lástima que en muchas iglesias hay mucho emocionalismo, enfocados en tantas cosas, pero desenfocados de lo que Dios dice en su palabra. Es bueno todo lo que se hace para el reino, pero es malo cuando es en exceso. Necesitamos manifestar el reino de Dios ahora. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo sea visible. Alguna gente no cree porque no ve, y otros no creen porque ven las actitudes de muchos cristianos hoy en día, y por eso es que ellos no quieren servir a Dios. Y cuando ando evangelizando muchas veces, hermano, lo invito a la iglesia, a la campaña. No, es que yo no voy por fulano de tal. Porque los cristianos hoy en día, en vez de ser hijos de luz, somos hijos de la tiniebla. Entonces, la iglesia tiene que despertarse. Despertarse. Estar despierto significa estar en un constante movimiento. Estar despierto significa que estoy trabajando en la obra. Estar vivo significa que aunque he pasado por momentos difíciles, que aunque he pasado aún por situaciones que han costado el borde de mi ministerio o de mi vida ministerial o lo que sea, aún estoy en pie de guerra, sabiendo que el Dios que me llamó pelea por mí y va delante de mí abriendo caminos. Necesitamos caminar como hijos de luz, pero sobre todo necesitamos ser una iglesia viva. Mira lo que sigue diciendo aquí. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendelas. Reprendelas. Mira. Un mensaje como este. Escúchame bien, un mensaje como este
no cabe en muchas congregaciones hoy en día. Porque hoy en día muchos ministros de Dios, en vez de reprender el pecado, tapan el pecado. Por ejemplo, como yo voy a hacer esto, usted no me va a ver por lo que voy a hacer, pero luego le digo, mire, voy a usar solo mi dedo. Usted no me mira porque con mi dedo tapé la cámara. Así hay muchos ministros hoy en día queriendo tapar el sol con un dedo. En otras palabras, queriendo tapar el pecado de muchos. Porque si él reprende el pecado del hermanito o de la hermanita, tiene miedo que se le vaya la ofrenda y el diezmo. Nosotros fuimos llamados para que la gente sea levantada, restaurada y formada y capacitada. Nosotros fuimos llamados para estar como atalayas, para que la gente no se pierda y para que la gente no caiga en su error. Entonces tenemos que entender, queridos, que Dios quiere hacer algo. Dios nos manda a reprender el pecado, pero no como muchos predicadores hoy en día que le llaman cerdos, chanchos, prostitutas a todo el mundo. No. Reprender el pecado es hacerte reflexionar a ti de que aunque cometiste un error, pero error es escribir con B de burro. Pero un pecado es que usted sabe que pecó contra Dios y tiene que arreglar esa situación y venir como David y reconocer y decirle al Padre: en pecado, he pecado contra ti, perdóname, límpiame, levántame, restáurame con esa sangre preciosa. Escuche bien eso. Necesitamos entender lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Dios nos mandó a reprender cosas que se están dando hoy en día, a confrontar. Yo tenía un gran amigo, un pastor, éramos hermanos, así unidos. Pero un día me senté con él y le digo: pastor, todo lo que usted hace para Dios está bien, pero de todo lo que usted hace, solo un 1% está bien, pero todo el 99% está mal. Y le empecé a explicar. Se hizo enemigo mío, porque parece que hay gente que le gusta estar opacando pecados de otros, que aunque Dios nos mandó a restaurarlos, pero aún así hay muchos ministros que tienen gente en los altares sabiendo cómo andan. Cayó el hermanito en pecado, se restauró en un mes y a los 3 días está volviendo a cantar, a predicar y a danzar. ¿Qué es eso? No se puede. Oh, hermano Abner, ¿es usted un crítico? No, soy un atalaya. Y como atalaya, soy responsable de hablar esto. Por favor, alguien me dice si se oye bien o no se oye bien. Alguien que me escriba. Mira lo que sigue diciendo el Señor. Mira. Por tanto, dice el Señor, no seas insensato, sino entendido, de lo cual sea la voluntad del Señor, que no seamos insensatos. Wow, eso es muy fuerte. Mire lo que dice aquí. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo. Queridos hermanos, quiero que entienda esto. Necesitamos orar y necesitamos velar. Necesitamos estar despiertos en Dios. Necesitamos arder en el fuego del Espíritu. Jesús viene pronto. Necesitamos restaurar nuestra vida. Necesitamos estar a cuentas con el Señor. Necesitamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Aún en medio de esta situación que estamos viviendo, sabemos que Cristo pronto volverá y nos levantará. Pero necesitamos amarlo por encima de todo. Quiero orar por ti, ahí donde tú te encuentras.
y orar para que un avivamiento personal en tu vida empiece a fluir de una manera fuerte. Y si has estado enfermo, pues que seas sanado, restaurado de toda situación mala. Quiero invitarlos a todos aquellos que quieran ser parte de nuestra escuela magistral que vamos a estar trayendo en este mes que viene. Vamos a estar trayendo una escuela magistral donde estaremos formando líderes y pastores. Así que prepárate para lo que vamos a estar dando en este tiempo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y quiero orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento yo te presento a cada uno de mis hermanos y hermanas en cualquier parte donde se encuentren. Que el poder del Espíritu Santo, ahí donde están ellos, pueda fluir y tomarlos y bendecirlos. Quebrantamos todo poder del diablo, todo poder del infierno sea destruido y arruinado. Declaramos sanidad en su vida, declaramos restauración en ellos, declaramos el poder del Espíritu Santo en ellos, declaramos liberación en ellos. Señor, declara una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia que arde en el poder del Espíritu, una iglesia que ama, Señor, la oración, una iglesia que ama el ayuno, Señor, una iglesia, Señor amado, que aprende, Señor, a entender lo que tú quieres hacer con ellos. Por favor, Señor, bendice a cada pastor, a cada líder, a cada ministro, que puedan, Señor amado, estar, Señor, delante de ti, Señor, como obreros dignos de que no tienen de qué avergonzarse. Te pido en el nombre de Jesús que los bendigas y los guardes. Si hay alguien enfermo, ahí sánalo. Si hay alguien cargado, ahí se va la carga. Si hay alguien ahí frustrado, se va la frustración. Si hay alguien ahí con mala noticia, declaramos buena noticia. Si hay alguien ahí en una situación difícil, declaramos que se termina la situación en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Queridos hermanos, el día de mañana estaremos impartiendo una palabra de guerra espiritual poderosa, así que no te la pierdas. Comparte esta transmisión para que muchos sean bendecidos en diferentes partes del mundo. Gracias a cada persona que ha estado bendiciendo nuestro ministerio con una ofrenda. Gracias, yo bendigo su vida. Gracias por honrar nuestro ministerio con esa ofrenda. Hemos estado ayudando a gente necesitada, llevando provisiones, comida. Ha sido una bendición muy grande. Gracias. Les bendigo en el nombre de Jesús. Adiós.